casa de nuestro papá, de nuestro Dios. Hoy tendremos un tema que es el siguiente: Dios conoce todas las cosas antes que existan o sucedan y anuncia las que han de venir. Qué Dios tan maravilloso tenemos nosotros, y vale, ¿verdad?, venir a su casa a adorarle, a bendecirle y a honrar su santo nombre. Antes de entrar en la palabra del Señor, vamos a estar orando. Amén. Encomendándonos en las manos del Señor. Padre de la gloria, Dios incomparable, a ti una vez más nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, porque usted es Dios y fuera de usted no hay otro Dios. Gracias por el privilegio de conocerle y de servirle. Gracias por habernos adoptado como sus hijos. Gracias, Señor, por la bendición que nos da de conocerle. Glorifícate en nuestras vidas y háblanos a través de tu palabra, Señor. Que seamos edificados, que seamos consolados y que seamos animados a seguir creyendo en ti. Gracias, Señor, a pesar de las situaciones que vienen en contra de nosotros, podemos estar tranquilos teniendo un Dios tan grande como usted. A usted una vez más la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus asientos. El Dios nuestro es Dios único y es un privilegio poder servirle a un ser, como decíamos, que todo lo conoce todas las cosas antes que existan. Ese conocimiento no lo tiene más nadie, hermano. Ese conocimiento solamente lo tiene Dios. Y si Dios conoce todas las cosas antes que existan o antes que sucedan, nos debe de llenar de satisfacción que a Dios nadie lo va a sorprender. Y si Dios nadie lo sorprende, nosotros podemos estar tranquilos de ese Dios que nosotros tenemos, amados hermanos. Antes que sucedan las cosas, ya Dios las conoce. Así que usted puede estar tranquilo, seguro, por el Dios en quien nosotros tenemos nuestra confianza. Él es el único que tiene ese conocimiento infinito, ilimitado. Mire lo que decía el salmista David en el Salmo 139:6, en la versión, la Nueva Traducción Viviente, el Salmo 139:6, lo que decía David acerca del Dios. David conocía a Dios. Este Salmo 139:6 dice David en sus momentos: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Hermano, el Dios que usted sirve no es Dios común. Hay muchos dioses que se llaman dioses, pero no son dioses. El mismo Dios nuestro dice: fuerte, no conozco ninguno. Y fuera de él, dice, y fuera de mí no hay otro Dios. David estaba maravillado del conocimiento que tenía su Dios, y es el mismo Dios nuestro, y también nosotros debemos de sentirnos maravillados. Dice: es tan elevado que no puedo entenderlo. Decíamos que Dios tiene conocimiento de las cosas antes que sucedan. Cuando a usted le sucede algo, ¿cuándo lo sabía Dios? Eso Dios lo sabía desde la eternidad. Cuando a usted le sucede algo, así que Dios no se sorprende de nada. Y nosotros debemos saber que por donde estamos pasando ya Él lo sabe. Y Él hace provisiones. ¿Para qué? Para ayudarnos, para sacarnos hacia adelante. El conocimiento de Dios es tan profundo que, entre otras cosas, Dios le habla a Jeremías y le dice acerca del conocimiento que él tenía aún antes de que fuese formado en el vientre de su madre. Se lo dice Dios, porque Dios le estaba encomendando una misión, pero porque él pensaba que él no podía, pero sí es que Dios le dice: yo te conozco a ti antes de que fuiste formado.
Como lo dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en la misma versión anterior, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, mire el Dios que tenemos nosotros, hermanos. El Dios que nosotros tenemos. El Señor me dio el siguiente mensaje. ¿Habla Dios o no habla? ¿Y cuál era el mensaje? Dios lo había escogido a él. Y le está diciendo, dice, te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. No existía, pero ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Este Dios no está dormido como Elías se burlaba de los profetas de Baal. Debe ser que tu Dios, que Baal, está durmiendo o va de camino o esto o lo otro. No, el Dios nuestro es el Dios de verdad. Te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Y así como uno conocía a Jeremías, también lo conocía usted antes de formarse en el vientre de su madre. ¿Cuántos creen que este Dios vale la pena servir, hermano? De verdad que Él es Dios. Dice, y antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta entre las naciones. Es decir, antes de que naciera ya Dios lo tenía separado para que Él predicara. ¿Es novedoso o es maravilloso tener un Dios así, hermano? Para Dios no hay sorpresa, una vez más se lo repito, para Dios no hay sorpresa. La situación que usted está pasando, Dios la conoce y Dios lo puede sacar también de esa situación. Qué bueno es que Dios conozca lo que nos está pasando. Muchas veces pensamos que Dios no sabe, bueno, ¿será que Dios no está enterado de mi asunto? Pero Dios está interesado. Y qué bueno que la Biblia dice que los pensamientos de Él son ¿para qué? Son para bien, son para bendición. A ese Dios que nosotros adoramos, a ese es el Dios que nosotros servimos. Para ese Dios nosotros nos guardamos. El conocimiento de Dios es así, antes de que las cosas existan. Cuando Zacarías estaba ministrando en el templo, se le aparece el ángel Gabriel y se dirige donde está Zacarías y le da la noticia de que iba a tener un hijo varón y que este hijo varón sería grande delante de Dios. Y todavía el sacerdote Zacarías no tenía hijo. Y a su debido tiempo, Zacarías tuvo su hijo. Porque Dios se lo dijo. En estos días estaba escuchando a un pastor extranjero en la televisión y decía que él se había casado. Y en una ocasión él estaba por cierto lugar distante de la esposa. Y como Dios le dio la revelación del hijo que tenía, dice, salí por allí y buscando así entre los muchachitos a ver cuál se parecía a la visión que el Señor me dio. Dice, y lo tomé una fotografía y se lo mandé a mi esposa. Mire, todavía el niño no había nacido, pero Dios le está diciendo cómo era. Era varón y le dijo cómo era, así. Y se lo manda a la esposa. Dice, así va a ser el hijo que vamos a tener. Pasa el tiempo, hermanos, y no nace el niño. Y van donde el médico, y usted sabe la noticia alentadora que le dio el médico, dice, no, ustedes no pueden tener hijos. Pero ya Dios había dicho que iba a tener un hijo varón y cómo era. Hermanos, dice este pastor que Dios le dio su hijo aún por encima de lo que el médico decía. Porque cuando Dios dice algo, se va a cumplir por encima de quien sea. Así que cuando usted reciba la palabra de Dios o cuando lee la Biblia y usted ve lo que dice Dios, eso que está allí, si Dios lo dice, Él tiene esa capacidad de cumplirlo. Hermano, el Dios nuestro hay que admirarlo. La Biblia además dice que Él es el admirable. En la Biblia nosotros vemos que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Y cualquiera creería, este hombre
no va a ser salvo. Este hombre va a hacerle compañía a Satanás allá en el lago de fuego ardiendo. Pero la Biblia dice que a ese hombre que se veía haciendo tales cosas en contra de la obra del Señor, ya Dios lo había separado desde el vientre de su madre para que proclamara el mensaje de salvación. Y cualquiera diría, no es posible, pero si Dios ya lo tenía separado, eso así mismo fue. Y el mismo apóstol Pablo habla sobre esto. En el primer libro de Gálatas, en la misma versión, en el capítulo 1 de Gálatas, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: estamos diciendo de que Dios conoce las cosas antes que existan o suceda y anúncialas por venir. Decía el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió. ¿Cómo es posible? Pero ese es el Dios que tenemos nosotros. En Él nosotros podemos depositar toda nuestra confianza. Si Dios ha dicho que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, entonces nosotros tenemos derecho a pensar y a creer y a pedirle que haga milagros también con nosotros. Porque lo que nosotros no podemos, Dios lo puede. Dios no es de su tamaño ni del mío, ni tiene la capacidad suya ni la mía. La capacidad de Él es infinita. Entonces este hombre que era una fiera y consentía en la muerte aún de los santos, ya dice la Biblia que Dios lo tenía separado. Y al fin y al cabo quedó haciendo lo que ya Dios había dicho o lo había elegido hacía mucho tiempo para que hiciera. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Dice, luego le agradó, el versículo 17 dice, revelarme a su Hijo para que proclamara ante los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Hermano, a usted Dios lo conoce. A usted Dios lo conoce. Y si Dios tenía planes con Jeremías, también lo tiene con usted. Y si Dios tenía planes con Juan el Bautista, Dios tiene planes con usted también. Y si Dios tenía planes con Pablo, Dios también tiene planes con usted. Este es el Dios maravilloso. Me agrada que nada ni nadie puede sorprender a Dios. Ninguna crisis ni ningún problema puede sorprender a mi Dios. En los días de Ezequías, el rey Senaquerib, Ezequías, el rey de Judá, el rey Senaquerib el rey de Asiria, estaba invadiendo a muchos países y conquistándolos, y no había ningún país que le pusiera un alto. Pero por mala suerte de Senaquerib, se metió con los hijos de Dios. Hermano, hasta la gallina defiende a sus pollitos. Ya sea de un perro, aunque el perro sea más grande, la gallina lo defiende a sus pollitos. Y la gallina no quiere más a sus pollitos que Dios a nosotros. Nos cuida, nos protege, nos defiende. Y este rey habló mal del Dios de Ezequías, confundiéndolo, como dice, que es del rey de Amad, del rey de aquí, el rey de allá, que es lo que han podido hacer. Y le decía a este rey, por sus generales, le decía a Ezequías, le decía al reino de Judá: no te engañes, Ezequías, creyendo que ese Dios tuyo lo va a librar, si ninguno de estos dioses lo ha podido librar. Hermano, pero el Dios nuestro es el del poder. El Dios nuestro es el que puede. Y Ezequías le mandó consulta al profeta Jeremías sobre este asunto. Y Jeremías, Isaías le contesta con palabra de Dios. En Judá la gente estaba asustada. El rey estaba asustado. Los líderes asustados. Y me imagino que el ejército también asustado. Pero Dios no estaba asustado. Hermano,
Nada ni nadie asusta a Dios. Para Dios no hay problema grande. Su problema o el mío, eso no aterra a Dios. Y ante esta situación tan difícil, cuando Isaías manda a pedir consulta al hombre de Dios, vámonos en la misma versión, en Isaías 37, 6 y 7. Qué bueno es confiar en Dios. El que confía en Dios está seguro. El que confía en Dios está seguro. Isaías, el profeta de Dios, en aquel momento le manda un mensaje alentador a Ezequías con los mensajeros que él había enviado. Dice, el profeta respondió, está respondiendo en base a lo que Dios le había comunicado. Dice, díganle a su amo, o sea, en este caso el amo era Ezequías. Ezequías era el amo que había enviado a algunos súbditos donde Isaías para consultarle. Esto dice el Señor, y lo que dice el Señor hay que prestarle atención porque eso está por encima de cualquier otra palabra. Así dice el Señor, y nosotros tenemos que prestarle oído y atención a lo que dice el Señor. El Señor, que lo conoce todo, le está diciendo al rey, no te aterres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Dios escucha todo lo que se habla, qué bueno. Dios no necesita espía. Dios no necesita oyentes. Dios no necesita informantes. Dios lo conoce todo. Como este Dios no hay otro y por eso no lo cambiamos. Y por esto lo alabamos y le glorificamos y estamos seguros de que Él es lo que Él ha dicho en su palabra. Escucha, le dice el hombre de Dios. Esto se lo estaba diciendo Dios. Dios tiene respuesta para todo. Escucha, yo mismo actuaré en su contra. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Dios tiene poder y más que suficiente, infinito, dice. Le está diciendo el que conoce las cosas antes que existan o sucedan y anuncia las por venir. Le dice Dios a los enviados de Ezequías, el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Se lo está diciendo Dios, ahora mismo nadie lo estaba llamando, pero como Dios sabe todas las cosas y uno puede descansar en la palabra de Dios, le está diciendo a los mensajeros de Ezequías que Dios le está diciendo que el rey recibirá un mensaje, recibirá en el futuro, todavía no había acontecido, que lo necesitan en su país. El mismo rey ni sabía nada de esto, pero Dios sí sabe más allá, podemos confiar en Él. Así que volverá a su tierra. El hombre todavía está ahí, pero dice, Él va a volver a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Este bravucón que pensaba someter a Ezequías, hombre de Dios, Dios salió en la defensa de él. ¿Quién es su defensor? Es el mismo Dios de Ezequías. Y seguimos en ese mismo capítulo y en el versículo 9. En el versículo 9 dice, poco después el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey de Tiraca de Etiopía iba frente a un ejército para luchar contra él. Ahora es que el rey Sennacherib se está informando de lo que está sucediendo, que ya Dios anticipadamente se lo había revelado a través de Ezequías. ¿Conoce Dios o no conoce Dios? ¿Nos defiende Dios o no nos defiende Dios? Así que él salió a encontrarse con ellos, allá con el rey de Etiopía. Pero el verso 38 de ese mismo capítulo, en esa misma versión, nos da el cumplimiento de lo que Dios había anunciado.
que a él lo iban a matar a filo de espada. El amenazante, pero hermano, qué bueno es tener a Dios de su lado. Hermano, Ezequías fue el hombre aquel que Dios le dijo, te vas a morir. Y él comenzó a decirle a Dios, Señor, pero yo siempre he vivido una vida intachable, una vida que te agrade. Y Dios entonces cambió de decisión y le añadió 15 años más. Bueno, este es el Dios de Ezequías. En el verso 38, ¿sí? Dice, cierto día, mientras rendía culto en el templo su Dios, en su templo de su Dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. ¿A quién mataron a espada? A Sennacherib. Eso no había sucedido cuando Dios lo dijo, pero Dios tiene el control del futuro. ¿Quién tiene el control del futuro? Solamente Dios. Los hombres pueden hacer planes, pero dice la Sagrada Escritura que el hombre propone. Eso no es definitivo, propone. Y el que dispone es Dios. Qué bueno es descansar, hermano, en el Dios a quien nosotros servimos. Es muy útil confiar en Dios y es muy útil servirle. Aquí vemos Dios revelando el futuro y dando respuestas allí. Estamos diciendo que el Dios nuestro es el que conoce las cosas antes que existan o suceda y revélalo por venir. Dios no necesita radares. Dios no necesita servicios de inteligencia ni de espionaje como lo utilizan los países. Dios no necesita nada de eso porque todo está bajo su control. Y qué bueno que nosotros estemos bajo ese paraguas que es nuestro Dios. Nada nos ha de sorprender porque Dios, que es el que está a cargo de nosotros, sabe qué hacer en los distintos momentos. Podemos ver la dificultad venir, pero también tenemos un Dios que todo lo domina, que todo lo conoce. Dice la Sagrada Escritura, hablando de lo por venir, que un día Nabucodonosor, este gran emperador de los babilónicos, se puso a pensar de qué sería el reino en el futuro. ¿De qué sería el reino en el futuro? Y Dios, que lo conoce todo, Dios lo conoce todo, hermano. Si Nabucodonosor, que era un hombre impío, y se puso a pensar en qué sería de los reinos en el futuro, Dios le reveló el futuro a él. ¿Cuánto más no hará con las situaciones que a nosotros nos vienen a la mente o nos pueden preocupar? Dios también puede revelarnos acerca de este asunto. Y Dios le mandó el sueño ese que nosotros conocemos acerca de la estatua esa que vio Nabucodonosor. Pero él no entendía con eso, así que necesitó de alguien que supiera. Pero ¿quién pudo saber acerca de eso? Fue Daniel. Daniel, un hombre de Dios. Nabucodonosor quería matar a los sabios porque no podían decirle que él soñó. Es más, si él que lo soñó se le había olvidado, ¿cómo pretendía él que los que no lo soñaron le dijeran que era? Pero bueno, este era un plan de Dios para exaltar a Daniel, porque después de esto pues sabemos que Daniel quedó como jefe de los sabios. Daniel ora a Dios y como ya conocemos, Dios le interpretó el sueño y le comenzó a decir, mira, en la imagen esta que tú estás viendo en esa estatua, esa cabeza de oro es tu gobierno actual. Tú estás viendo que más abajo, Dios es el que da el sueño de la interpretación, ¿no? Y tú estás viendo que más abajo están los hombros y está el pecho. Dice, bueno, después de ti va a venir otro rey, otro reino, ¿verdad? Que es el de los medos persas.
Y después de la imagen esa que tú estás viendo, Dios revelándole el futuro a través de una imagen, después tú ves un vientre y unos muslos que son de bronce. Bueno, ese es el imperio de los griegos, que fue el imperio macedónico. Y más abajo, mire, Dios hablándole del futuro, eso todavía por ahí nadie lo sabía, pero Dios lo conoce todo. Dice la Biblia que el que está falta de sabiduría, pídasela. Dios tiene de todo, hermano, Dios tiene de todo, pero de lo bueno. Dios tiene de todo y de lo bueno. Dice, y esas piernas que tú le vistes a la estatua esa, bueno, ese va a ser el imperio romano, se va a hacer levantar otro imperio. No le dio los nombres, pero le está hablando de los imperios que le iban a suceder. Y después de eso tú vas a ver que esas piernas tienen unos pies que en parte son de hierro y en parte son de barro. Dice, ese va a ser un imperio muy fuerte, así como el hierro. Pero tú también viste que, le decía a Daniel, tú también viste que del monte salió una piedra no cortada por mano y le dio a los pies esa imagen y la destruyó. Y quedó todo como, se deshizo. Y luego se levantó un monte. Bueno, ese es un reino. Y le estaba hablando ya del reino ¿cuál? Del reino del Señor Jesús. Dice que ese reino no lo va a destruir nadie. Así que el futuro lo domina Dios. Y hay gente por ahí buscando el horóscopo o buscando brujos para que le digan acerca de... Hermano, el que lo sabe todo es Dios. Con certeza lo sabe Dios. Este Dios que todo lo sabe, antes que un hombre que llegó a gobernar el mundo, que fue el reino siguiente al de Nabucodonosor, que fue el reino de los persas, los medo-persas, Dios le comienza a profetizar a su pueblo, Dios le comienza a adelantar a su pueblo lo que venía. Qué bueno que Dios sabe lo que viene. Y bien hacemos nosotros en hacer caso a lo que Dios nos dice. Dios comienza a hablarle a través de Isaías al pueblo de Israel, diciéndole que levantaría, aunque en ese momento estaba gobernando el imperio babilónico, levantaría a un hombre, un emperador del mundo, hablando que Dios conoce el futuro al detalle, dice, y se va a llamar Ciro, cerca de 150 años antes que Ciro naciera. Mire la capacidad que tiene su Dios. ¿Tiene Dios capacidad o no tiene Dios capacidad? A veces pensamos que Dios es chiquito, que Dios es como nosotros, pues. Pero ya Dios le estaba diciendo, alrededor de 150 años antes que Ciro naciera, dice, se va a levantar un hombre que se va a llamar Ciro, ese va a gobernar el mundo, y ese hombre, cuando llegue al poder, va a libertar a los cautivos israelitas que se llevó Nabucodonosor allá, al imperio de los babilónicos. Dios le estaba hablando 150 años antes de que Ciro naciera. Y le llama a Ciro su pastor, dice, porque él va a hacer lo que yo quiero. Y Jeremías había dicho que se tenían que cumplir 70 años del cautiverio. Pasó el tiempo, amados hermanos, y todo se cumplió exactamente. Hermano, no hay más nada exacto que la palabra de Dios. No hay nada más exacto que la palabra de Dios. Al cabo del tiempo, vamos en la Reina Valera, en Esdras capítulo 1, versículo 1, lo que se profetizó o lo que Dios anunció previamente, porque Dios es el que conoce el futuro. Si a usted le preocupa el futuro, pues encomendémonos en la mano de Dios, porque Él sabe todo. No importa lo que digan los hombres, lo importante es lo que dice Dios. Y Él tiene el poder. Al cabo del tiempo, dice, en el primer año de Ciro, el rey de Persia, lo que había profetizado Jeremías y lo que había profetizado Isaías, de que su pueblo regresaría, de que no se quedarían dispersos por allá, que regresarían nuevamente,
que Dios iba a levantar un hombre llamado Ciro. En los tiempos de Esdras, Esdras fue uno de los que trajo gente del cautiverio hacia Israel nuevamente para que construyeran el templo. Vinieron los primeros vinieron con Zorobabel, otro grupo llegó con Esdras y después otro grupo llegó con Nehemías, que construyeron el templo. Pero Dios lo estaba diciendo antes, hermanos. No hay nadie más digno de confianza que Dios. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de él, Jeremías, y movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Lo mandó a todo el reino de los medopersas. Dice: esto dice Ciro, lo que Dios había dicho anteriormente. Dios sabe lo que la gente va a pensar. ¿Y qué pensará mi jefe de mí? Dios lo sabe. ¿Y qué voy a hacer? Dios lo sabe. Pidámosle dirección a él. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me encargó que le construya un templo en Jerusalén que está en Judá. Bueno, y después sigue hablando, pero lo que quiero decirle es que Dios tiene la capacidad de predecir el nacimiento de alguien hasta cantidad de años. Podemos nosotros confiar en el Señor, hermanos. Podemos nosotros confiar en el Señor. El que predice el futuro es Dios. Él lo conoce como la palma de su mano. Como dice Isaías 46:10 en la NTV. El tema es que Dios conoce las cosas antes que existan o sucedan. Y anúncialas por... Ese es su papá. Ese es su Dios. Ese es su primer amor. Ese es su Salvador. Dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Solo nuestro Dios puede predecir el futuro antes que suceda. Ahora mismo tenemos nosotros los panameños un temita con el canal. Pero el que manda es Papá Dios. El hombre propone y Dios dispone. El hombre propone y Dios dispone. Lo que de verdad ocurre es lo que Dios dice. Solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Ese es su Dios, a ese es el que usted le sirve. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que yo deseo. Hermano, nadie se gana a Dios en sabiduría ni en nada. Vale la pena que estemos bien conectados ¿con quién? Con el Señor. Vale la pena que estemos bien conectados con el Señor. Y podemos vivir descansados, confiados en el Señor. Nos conviene ser hijos fieles de Él, hijas fieles también. Como el Señor domina el futuro, hermano, al Señor nada lo preocupa porque Él todo lo tiene controlado. Por ejemplo, cuando cuando Dios llamó a Moisés para que libertara al pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés: Faraón no los va a dejar ir cuando usted va donde él a decirle que los deje ir. Pero yo con mi mano fuerte los sacaré. Y efectivamente Moisés fue donde Faraón y al principio Faraón dice: de aquí no se va nadie. Es más, lo que voy a hacer es endurecer los trabajos que tienen. Pero exactamente como dijo Dios, así sucedió. Hermano, creamos la palabra de Dios así como está. Eso se lo dijo el Señor a Moisés, y en la versión Reina Valera del 60, en el capítulo 3, verso 19, Dios le dijo eso, que textualmente dice lo siguiente:
Éxodo 3:19. Dice, mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. El control lo tiene su papá. El timón lo tiene su papá. El poder lo tiene su papá, que lo ama mucho, que la ama mucho. Así es nuestro Dios, hermanos. Dios conoce aún lo que no hemos pronunciado. Dios conoce aún lo que nosotros no hemos dicho. El hombre ve lo que está por fuera, pero nadie ve lo que está dentro. Pero Dios conoce todo lo que está dentro de nosotros. Lo dice el Salmo 139:4. El Salmo 139:4, la versión NTV, dice lo siguiente: sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Y Mateo, en esa misma versión, capítulo 6, verso 8, dice, no seas como ellos, o sea, como los gentiles, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesita e incluso antes de que lo pidas. Ese es nuestro Dios. Hermano, Dios también nos adelanta el futuro. Dios nos adelanta el futuro. Dios nos adelanta lo que dice su palabra en Apocalipsis con respecto a los juicios que vendrán sobre la tierra. Y así como hemos leído que todo lo que Dios dijo se cumplió aún antes de que aconteciera o antes de que nacieran los que Él dijo, ¿verdad? Dios nos ha adelantado a nosotros lo que va a suceder. Y de ahí que nosotros como cristianos debemos de comportarnos como Dios lo manda. Vámonos a Apocalipsis en la Reina Valera y vamos a leer en el capítulo 20, versículos 12 y 15. Hermano, esto es conocimiento que el Señor nos está dando acerca del futuro. Y cada quien tiene que prestar atención. Dice, y vi a los muertos. Eso todavía no ha sucedido porque no ha llegado el juicio final. Pero Dios nos adelanta el conocimiento. Porque Él es el rey del conocimiento, ¿no? Conoce las cosas que no han pasado todavía. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Nos está anticipando desde ahora, hermano, para que nosotros estemos alineados con Él. Y los libros fueron abiertos. Aquí en la tierra muchas cosas se registran, ¿cierto? Pero en el cielo se va registrando todo. En el cielo se van registrando nuestros pecados. Y ante el juicio tiene que haber evidencia, ¿cierto? Ante el juicio tiene que haber evidencia para decidir correctamente. Y vuelvo a repetir, dice, y vi a los muertos, y no quisiera que ninguno de nosotros estuviésemos ahí en ese grupo, hermano. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, que nadie lo puede engañar, el que tiene todo conocimiento. No, que la culpa fue de fulano. Y los libros fueron abiertos, ahí están registradas las mentiras y tantas cosas. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, que Dios nos ayude a estar todos anotados en ese libro. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermano, ahí hay un registro perfecto de todas las obras que se han hecho. El único que nos borra todo eso, las obras malas, es la sangre de Jesucristo. Por eso es que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque es el único que tiene un borrador grande para que no aparezca nada en los libros. Amén, hermanos. Qué bueno es servirle al Señor. Sino que estemos nosotros inscritos en el libro de la vida, en el libro de los ciudadanos del cielo.
Pero como dice la palabra de Dios, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que vivir como hijos de Dios. El Señor nos anticipa, ¿no? Ahora, el que no lo hace, dice este versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos manda a nosotros a vivir como hijos de luz. Los hijos de Dios se conocen porque se parecen a Dios. Y los hijos de Satanás se parecen porque esos son sus hijos. Así es en la familia. Los hijos se parecen a sus padres, se parecen a su papá, se parecen a su mamá, o se parecen a ambos, pero se parecen. Entonces, hermanos, que no nos confundan a nosotros como que no fuéramos hijos de Dios. No es asunto de portarse bien cuando está el pastor ahí predicando, sino cuando estamos por donde estamos, ¿no? Y cada quien lo hace por su bienestar. Nos conviene estar bien, no delante del pastor, nos conviene estar bien delante de Dios que todo lo sabe. Dios que todo lo sabe nos ha anticipado, nos ha dado ejemplo de su conocimiento, aún antes de las cosas sucedan, y nos da a nosotros también, nos anticipa el conocimiento de lo que ha de pasar aquel día. Así que cada quien tiene que ajustar su vida, ¿verdad? Si es que no está ajustada, hay que ajustarla, hay que hacer las cosas como es que el Señor quiere, porque el Señor es claro, ha sido claro en su palabra. Que el Señor nos ayude a estar esperando deseosos que el Señor Jesús venga, porque queremos irnos al cielo. El que nos ve, nos identifique, dice, mira, este es un siervo de Dios, esta es una sierva de Dios. Los vecinos puedan decir, estos son siervos, ellos son siervos. Que los vecinos puedan decir, estos son siervos de Dios. Que en la escuela puedan decir, estos estudiantes son de Dios, ellos no se copian. ¿Ah? Que las entidades de crédito no es decir, estos son unos malapagas, no, estos cumplen su compromiso. Vivamos ante el mundo como verdaderos hijos de Dios, porque a Dios nadie se le escapa. Es más, en el libro, en los cielos hay registro por todas las cosas buenas que usted haya hecho. ¿Cierto? He aquí vengo pronto, dijo Jesús, y mi galardón, o sea, que desde ya nos está anticipando, bueno, eso está desde Apocalipsis, ahí desde 2000 años. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para galardonar a cada uno según sea su. Las obras no salvan, pero son premios. La salvación la compró Jesús, pero en nuestro caminar con el Señor, lo que hacemos como para el Señor, nosotros seremos recompensados. Y concluimos con el mismo tema. Dios conoce las cosas antes que existan o sucedan, y advierte lo que ha de venir. Como este Dios, no hay otro. Él es digno de alabanza, digno de exaltación, digno de ser admirado. Padre, te damos gracias por la transparencia, por la enseñanza tan clara que nos revelas en tu palabra, que eres infinito en conocimiento. También lo eres en poder, también lo eres en presencia, porque estás en todas partes a la vez. Tú eres el único creador. Gracias porque aún nosotros, habiendo pecado, enviaste a nuestro Redentor, a nuestro sustituto, para perdonarnos y para darnos, Dios mío, un lugar contigo en los cielos, para darnos vida eterna.
Gracias por hablarnos anticipadamente, Señor, de cada cosa, para que andemos como tú quieres que vivamos, Dios mío. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en el área donde nos movemos, Dios mío, donde vivimos, donde trabajamos. Sí, Señor, ayúdanos a vivir para gloria y honra tuya, sabiendo, Señor, que tú cuidas de nosotros y que nada te sorprende. Gracias porque estamos en buenas manos. Usted es nuestro Padre, usted nos cuida, así que estamos seguros que usted nos cuidará de todas las cosas, Señor, negativas. Su palabra dice que por cuanto en mí ha puesto su amor, ayúdanos a poner nuestro amor en ti, Señor. Yo también lo libraré. Y a ti nadie te sorprende, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícenos, guárdanos. Sí, Señor, y que cada día nuestra fe vaya creciendo en ti. Afírmanos cada día en tu palabra, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los siga bendiciendo. El hijo de nuestra hermana